venimos a hablar de un tema pues, que sabemos y lo conocemos muy bien aquí, ¿no? Pues es la improvisación, ¿no? Aspecto clave aquí en... perdón, de este lado. Un aspecto clave aquí en la ingeniería. Bueno, como primero, pues, su definición pues, es muy sencilla, ¿no? Realizar algo sin haberlo preparado, ¿verdad? ¿Qué les cuento a ustedes? Y en la ingeniería hay una definición que un autor lo define como pues, el resolver problemas pues, con lo que tenemos a mano, ¿no? Bueno, vamos a ver una serie de métodos o de estrategias para mejorar nuestra improvisación, ¿no? Primero es el aceptar, el ser positivo, ¿no? El aceptar la realidad. Si tú aceptas la realidad como es y la tomas y la aceptas y te haces la pregunta, bueno, si tal cosa es cierta, ¿y qué más puede ser verdad, no? Entonces cuando se nos propone una nueva idea, muchas veces decimos, no, espérate, bueno, sí, pero... Entonces el decir sí y ponerte positivo abre tu mente a una creatividad para improvisar. Finalmente el no genera, es un intento pues, finalmente de controlar la situación, ¿no? En lugar de aceptar. Otro que nos ayuda a mejorar nuestra improvisación es el no preparar. Digo, aunque suena un poco raro, el no preparar, ¿qué es a lo que me refiero con el no preparar? Que demasiada planeación, si tú planeas de más, te va a quitar la atención del presente, del momento. ¿Okay? La desventaja que de esto, pues que no estás viendo qué es lo que sigue, no estás preparado para lo que sigue. Entonces te tienes que enfocar un poco en el presente para ver lo que sigue y puedes tener una mejor reacción al momento de improvisar. Otra parte de la improvisación nos indica que inicies donde sea, donde se te venga a la mente. Probablemente sea el mejor lugar para iniciar. No finalmente donde te dice la teoría, donde te dicen otros que debes de empezar. Si inicia, a ver, quiero un proyecto, creo que lo que tengo que hacer ahorita es lo más importante, lo que se te venga de la mente. Y finalmente, el paso que vas a conseguir, que es el que se te venga de la mente, seguramente es el paso que es seguramente el paso que sigue, porque tu mente automáticamente lo toma como que es el siguiente, porque es el mejor, ¿no? Otra cosa importantísima al momento de improvisar, pues es el prestar atención. Muchas veces nos distraemos con el entorno y no estamos prestando atención a lo que estamos haciendo en este momento. El prestar atención, el enfocarnos en las tareas sencillas que hacemos todos los días, esa observación vamos a ver resultados distintos. Es esto, que al momento de estar haciendo algo tan sencillo, no sé, como planchar, no sé, se me ocurre, estamos planchando y nos enfocamos en planchar, podemos encontrar nuevos métodos o nuevas técnicas para ¿cómo se llama? Para planchar, ¿no? Y finalmente algo que pues, muchas veces nos cuesta, pues el escuchar, ¿no? Muchas veces no escuchamos, estamos introvertidos en nosotros mismos, en nuestras ideas, y no estamos escuchando por lo que no nos permite llevar una mejor improvisación. Y finalmente, pues bueno, aquí que les cuento otra vez, ¿no? Cuando improvisamos, que no nos dé miedo a cometer errores. Siempre bueno, la pantalla azul de Wix, el error más conocido que tenemos. Cuando cometemos errores, pues finalmente aprendemos, ¿no? Y esto nos apoya mucho en la improvisación, improvisar y cometer errores. Finalmente, disfruta el viaje, no quieras controlar todo. Si algo no te gusta, no cambies ese algo, más bien trata de cambiar tus gustos. Un poco el consejo que nos da para disfrutar un poco más. Y bueno, con todo esto no nos quiero decir que lo mejor es improvisar. Pues no todo en la vida es improvisación. Finalmente, como antónimo o contrario, pues tenemos la planeación, ¿no? Improvisar y planeación pues, son cosas totalmente distintas. El que improvisa, pues finalmente se mete en una aventura, disfruta. Y el que planea lo que busca, pues es una seguridad, ¿no? Son dos partes. Yo como conclusión aquí lo que quiero llegar es que finalmente se debe tener un equilibrio entre ambas partes. Hay veces que es bueno improvisar, que nos tenemos que divertir en la aventura. Y hay veces pues, que la planeación, una seguridad. Yo no me voy a aventar de, pues el día de hoy se me antoja, no sé, vámonos cazando, vamos teniendo que ser planeados.
hay que tener un equilibrio. Y ya para cerrar, pues nada más una frase. La improvisación pues es un hábito que nos lleva a la creatividad, ¿no? Muchas gracias.